La locución del excelentísimo señor Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. On behalf of the General Assembly, En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, y a invitarle a que se dirija a la Asamblea. Señor presidente, señor secretario general, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno, señoras y señores. El 70º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas es una oportunidad de evocar el pasado, pero también de reflexionar sobre nuestro futuro común. En 1945, los países que vencieron el nazismo unieron sus esfuerzos para sentar bases sólidas para el orden mundial después de la guerra. Me permito recordar que fue en mi país, en Crimea, en Yalta, que las decisiones se tomaron para la creación de la ONU y los principios que han de regir las relaciones entre estados. Este sistema de Yalta nació pues de enormes sufrimientos e encarna el precio que han de pagar millones de personas que perdieron la vida durante las dos guerras mundiales que devastaron el planeta en el siglo XX. Seamos objetivos, este es el sistema que ha ayudado a la humanidad y a atravesar acontecimientos turbulentos y a veces dramáticos, y que ha preservado al mundo de problemas aún mayores. La Organización de las Naciones Unidas no tiene igual en cuanto a su legitimidad, representatividad y universalidad. Pues bien, últimamente la ONU con frecuencia es objeto de críticas porque no sería eficaz y porque las decisiones tomadas tendrían contradicciones insuperables, sobre todo entre los miembros del Consejo de Seguridad. De todas maneras, quiero recalcar que las Naciones Unidas siempre a lo largo de estos 70 años de existencia han persistido las diferencias, e incluso con el derecho de veto al que han recurrido Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, la Unión Soviética y Rusia. Es algo muy natural para una organización representativa. Cuando se crearon las Naciones Unidas, sus padres no pensaron que habría siempre unanimidad. La misión de la organización es buscar avenencias y su fortaleza viene de escuchar las diferentes opiniones y tomarlas todas en cuenta. Las decisiones debatidas dentro de la ONU pueden llegar a ser resoluciones o no. Como dicen los diplomáticos, se aprueban o no se aprueban. Cualesquiera medidas que tome un Estado dejando de lado este procedimiento son ilegítimas, contrarias a la Carta de la ONU y desafían el derecho internacional. Todos sabemos que después del final de la Guerra Fría, todos son conscientes de que un único centro de dominio surgió en el mundo y los que se encontraron en la parte superior de la pirámide tenían la tentación de pensar que si eran tan fuertes y excepcionales, entonces sabían más que los demás y no tenían que acudir a la ONU, que más bien autorizaría y legitimaría automáticamente las decisiones necesarias, pero que crea obstáculos que realmente estaba en medio del camino. Ahora se dice que en su forma original la organización ya es obsoleta y que ya ha culminado su misión histórica. Naturalmente el mundo está cambiando y la ONU debe ser coherente con esta transformación natural. Rusia está dispuesta a trabajar junto con sus socios sobre la base del consenso, pero consideramos los intentos de socavar la legitimidad de las Naciones Unidas como sumamente
peligrosa. Pueden llevar a un colapso de toda la arquitectura de las relaciones internacionales. Efectivamente, entonces no quedarían ya otras normas que las de la fuerza. Tendríamos un mundo dominado por el egoísmo en lugar del trabajo colectivo, un mundo cada vez más caracterizado por el dictado que por la igualdad. Habría menos democracia y libertad genuinas. Un mundo con estados realmente independientes quedaría reemplazado por un número creciente de protectorados de facto y territorios controlados externamente. ¿Cuál ha sido ¿Qué es el estado de soberanía después de todo que tanto se menciona aquí? Básicamente se trata de la seguridad y el derecho a escoger libremente el futuro para cada persona, nación o estado. Y lo mismo, colegas, en cuanto a la cuestión de la llamada legitimidad de la autoridad del Estado. No hay que jugar con las palabras, no hay que manipularlas. Cada término en el derecho internacional y en los asuntos internacionales debe ser claro, transparente y con criterios que se entiendan de manera uniforme. Somos todos diferentes y debemos respetarlo. Nadie tiene que conformarse a un único modelo de desarrollo que alguien haya reconocido de una vez por todas como el único correcto. Todos debemos recordar lo que nos ha enseñado el pasado. Recordamos también algunos episodios de la historia de la Unión Soviética, los experimentos sociales para la exportación, los intentos de empujar a favor de cambios dentro de otros países sobre la base de preferencias básicas ideológicas que con frecuencia llevó a consecuencias trágicas y a la degradación en lugar de al progreso. Sin embargo, parece que lejos de aprender de los errores de otros, todo el mundo sigue repitiéndolos. Así pues, la exportación de revoluciones, esta vez llamadas democráticas, continúa. Baste con ver la situación en el Oriente Medio y en el norte de África, como lo han mencionado oradores anteriores. Desde luego, los problemas políticos y sociales en esa región han estado creciendo durante largo tiempo y, naturalmente, las personas de allí querían cambios. Pero, ¿cómo resultó en realidad la situación? En lugar de lograr reformas a una interferencia extranjera agresiva, ha resultado en una destrucción flagrante de las instituciones nacionales y del estilo de vida, en lugar del triunfo de la democracia y el progreso. Lo que tenemos es violencia, pobreza y desastre social. Y a nadie le importan los derechos humanos, incluido el derecho a la vida. No puedo dejar de preguntar a quienes causaron la situación, ¿se dan cuenta ustedes ahora de lo que han hecho? Pero me temo que nadie vaya a responder. Efectivamente, las políticas basadas en el engreimiento y en la convicción del carácter excepcional propio y la impunidad nunca se han abandonado. Ahora es obvio que el vacío de poder creado en algunos países del Oriente Medio y del norte de África han llevado al surgimiento de zonas de anarquía que inmediatamente se han llenado de extremistas y terroristas. Decenas de millares de militantes están luchando bajo el pabellón del llamado Estado Islámico. Sus filas incluyen anteriores militares iraquíes que fueron echados a la calle tras la invasión de Irak en 2013. Muchos reclutas vienen también de Libia, un país cuya estabilidad se destruyó como resultado de la grave violación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora las filas de radicales se están añadiendo miembros de la llamada oposición siria moderada, apoyada por los países occidentales, que primero los armaron y los capacitaron y luego ellos desertaron y se fueron al llamado Estado Islámico. Además, el Estado Islámico no salió de la nada, también inicialmente se forjó como una herramienta contra los regímenes seglares indeseables. Habiendo establecido un pie en Irak y en Siria, el Estado Islámico ha comenzado a ampliarse activamente a otras regiones, busca el dominio del mundo islámico y planea ir aún más allá. La situación es más que peligrosa. En estas circunstancias es hipócrita e irresponsable hacer
bulliciosas declaraciones sobre la amenaza del terrorismo internacional al tiempo que se cierran los ojos a los canales de financiación y apoyo a los terroristas, incluidas las ganancias del narcotráfico y del tráfico ilícito de petróleo y de armas. Sería igualmente irresponsable intentar manipular a los grupos extremistas y ponerlos al servicio propio con el fin de lograr los propios objetivos políticos con la esperanza de enfrentarlos más adelante o, dicho de otra manera, liquidarlos. A los que así actúan quisiera decirles, estimados señores, sin duda alguna están tratando ustedes con personas brutales y crueles, pero no son primitivos en absoluto. Son tan listos como ustedes y nunca se sabe quién manipula a quién. Los datos recientes sobre las transferencias de armas a esta oposición tan moderada es la mejor prueba de ello. Creemos que cualquier intento de jugar con los terroristas, menos aún armarlos, no solamente es de visión corta, sino que es peligrosísimo. Ello puede resultar en que la amenaza terrorista cada vez se haga más dramática, aumente más y engolfe a regiones nuevas, sobre todo cuando el Estado Islámico entrena militantes de muchos países, incluso los europeos. Desafortunadamente, debo decirles que Rusia no es una excepción. No podemos permitir que estos criminales que ya han sentido el gusto de la sangre regresen a sus hogares y continúen con sus malignas acciones. Nadie quiere que ocurra esto, ¿verdad? Rusia siempre ha sido firme y ha luchado de manera coherente contra el terrorismo en todas sus formas. Hoy prestamos asistencia militar y técnica tanto a Irak como a Siria y a todos los países que luchan contra los grupos terroristas. Creemos que es un enorme error el negarse a cooperar con las fuerzas gubernamentales de Siria que valientemente luchan contra el terrorismo. Debemos reconocer, por último, que nadie, excepto las Fuerzas Armadas del presidente Assad y las milicias kurdas, son quienes luchan realmente contra el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Conocemos todos los problemas y contradicciones de la región, pero nos basamos en la realidad. Estimados colegas, debo señalar que el enfoque honesto y directo de Rusia se ha utilizado recientemente como pretexto de acusarla de ambiciones crecientes, como si quienes lo dicen no tuvieran ambición alguna. Sin embargo, no se trata de las ambiciones de Rusia, estimados colegas, sino del reconocimiento del hecho de que ya no podemos